Buenas tardes a todos. Muchas gracias por, a pesar del tiempo, estar aquí hoy para escuchar a María Blasco, que es una de las mejores investigadoras del mundo. La conferencia la enmarcamos en Divulgaciencia, que es el programa para la difusión de la ciencia y la tecnología que desde hace 10 años desarrolla Fundación Caja Rioja y que tiene 3 objetivos principales. En primer lugar, acercar la ciencia y la tecnología sin tecnicismos a la sociedad, es decir, socializar la ciencia. En segundo lugar, promover vocaciones científicas, y me alegra especialmente hoy ver caras de jóvenes científicos. Y en tercer lugar, hacer entender que sin ciencia y sin tecnología no hay futuro. Voy a ser muy breve. Hoy en el diario El País se publica una información que se titula «Cómo conseguir que España sea un país de innovadores». Entre las 4 nociones que dan los expertos hay una que me parece crucial y es la formación innovadora. La formación innovadora de estudiantes, fundamentalmente a partir de quinto de educación primaria. Se calcula que el 65% de los estudiantes que están ahora en educación primaria van a trabajar en profesiones que todavía desconocemos, con lo cual la ciencia y la tecnología nos hace que para ellos sea fundamental y fundamental sea dibujar su futuro con estas 2 disciplinas. Por tanto, desde Fundación Caja Rioja y a través de Divulgaciencia intentamos que desde edades tempranas y hasta ciclos formativos de grado superior, la ciencia y la tecnología sean para ellos, para los estudiantes, 2 disciplinas curriculares e imprescindibles para entender el mundo. Hoy, como decía, vamos a contar con María Blasco y, como comentaba, es una de las mejores científicas del mundo. Ella es doctora en Bioquímica y Biología Molecular y desde hace 5 años dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. María Blasco es una de las investigadoras más prestigiosas en el estudio del envejecimiento asociado al acortamiento de las estructuras celulares llamadas telómeros, como ahora nos va a explicar ella. Trabajó con Margarita Salas en Madrid y también trabajó con la premio Nobel Carol Greider en Nueva York. Con su propio grupo en el CENIO ha creado la primera terapia con telomerasa contra el envejecimiento que alarga la juventud de los ratones retrasando las enfermedades. La verdad es que es una oportunidad extraordinaria contar con María hoy aquí. Le quiero dar las gracias en nombre de Fundación Caja Rioja y también gracias a todos ustedes por venir esta tarde. Bueno, decía que muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Fundación Caja Rioja, Divulgaciencia y a ti por la amable presentación y a todos ustedes por estar aquí. Voy a contarles pues, el trabajo que realizamos en mi grupo con la intención realmente de abrir en ustedes preguntas y interesarles por la ciencia, ¿no? Y por la importancia de la investigación. El título lo he cambiado ligeramente, pero viene a ser el mismo, incluso lo he puesto un poco más provocador del título que había antes, de Morir joven a los 140, y es La ciencia reta la muerte hacia un futuro sin enfermedad. Y bueno, yo creo que voy a empezar por realmente el tema que considero que es importante, y voy a empezar por una cita de este investigador. Es un físico, premio Nobel de física, y también es un gran divulgador científico, Richard Feynman. Y en uno de sus libros divulgativos, donde se recogen muchas de sus conferencias, dice algo que yo cuando lo leí, pues la verdad es que se me pusieron los pelos de punta, pero dice lo siguiente: no se ha encontrado aún nada en la biología que indique la inevitabilidad de la muerte. Esto sugiere que no es algo inevitable y que es solo cuestión de tiempo hasta que los biólogos descubran qué es lo que la causa, y entonces esa enfermedad universal y terrible, la temporalidad del cuerpo humano, será curada. ¿A qué se está refiriendo Richard Feynman? Pues se está refiriendo a preguntas universales que todos tenemos, que van más allá de lo que es la investigación y la ciencia, como por ejemplo, ¿por qué enfermamos y morimos? ¿Esto por qué ocurre? ¿Podemos erradicar las enfermedades? Algún día podremos erradicar todas las enfermedades, y si somos capaces realmente de erradicar las enfermedades, seremos capaces de vivir más tiempo. Me gustaría empezar por el principio, por algo muy simple. Y es que cuando esto de la muerte no es un designio divino, es algo que está relacionado con un problema fisiológico. Y esto ya se dieron cuenta los griegos, Galeno en Grecia, que vio que había una relación entre lo que se encontraba en las autopsias de los cadáveres
y las enfermedades que estas personas tenían en vida. En Bolonia, en el 1300, ya un juez utilizó por primera vez hacer una autopsia pues, para determinar la causa de muerte. Es decir, cuando morimos es por un problema fisiológico, por algo en nuestro organismo que deja de funcionar. ¿Qué hemos aprendido sobre las causas de muerte y cómo podemos evitarlas, ¿no? Pues yo creo que uno de los grandes éxitos de la investigación y de la biología han sido las enfermedades infecciosas. Todos ustedes sabrán que enfermedades como, por ejemplo, la viruela, que pues, antes causaba mucha mortalidad, pues ahora está erradicada, ya no hay viruela en el planeta, que gracias a los antibióticos muchas infecciones bacterianas se pueden controlar y antes eran causa de muerte en niños, en mujeres durante el parto, etcétera. Que el virus del SIDA, que mataba en menos de 2 años a las personas infectadas a finales de los años 80, pues ahora gracias a la biología molecular, a la bioquímica, pues podemos hacer que un paciente con SIDA viva de una manera normal, sea una enfermedad crónica. El ébola, que hace apenas 2 años nos preocupaba y nos aterrorizaba a todos, ¿no? Ahora ya hay vacunas contra el ébola y seguramente ya es una enfermedad que si ahora ocurriera otro brote seríamos capaces de curarlo. ¿Y esto por qué es? Porque conocemos el origen de todas estas enfermedades y el origen es un virus, una bacteria, y porque conocemos el origen podemos destruir ese causante de la enfermedad, el virus o la bacteria, y así conseguimos erradicar estas enfermedades o tratarlas eficientemente cuando aparecen. Por lo tanto, yo creo que las enfermedades infecciosas, aunque nos siguen preocupando y siguen causando muchas muertes, sobre todo en países menos desarrollados, nos han enseñado que la única manera realmente de acabar con una enfermedad es conocer su origen y atacar este origen, ¿no? Ir a solucionar el origen de la enfermedad. ¿Cuáles son las grandes enfermedades que nos preocupan ahora, sobre todo en los países? Bueno, se me olvidaba una cosa importante. ¿Cuál es la consecuencia de haber realmente sabido controlar las enfermedades infecciosas como las infecciones bacterianas, etcétera? Pues la consecuencia es que se ha duplicado la esperanza de vida al nacimiento. A principios del siglo XX, 1900, la esperanza de vida al nacimiento en hombres y mujeres en España era de menos de 40 años. Esto es lo que se esperaba que viviera una persona en el momento del nacimiento, dadas las condiciones que hay en ese momento. Y en un siglo pues, se ha conseguido duplicar esta esperanza de vida al nacimiento gracias a la investigación, y gracias a la investigación pues, vienen los desarrollos médicos y se consigue duplicar la esperanza de vida. Pero hemos llegado a un tope, ¿no? Parece que estamos llegando ya a un tope, ya es más difícil aumentar esta esperanza de vida. Como decía antes, ¿cuáles son las enfermedades que ahora pues, nos asustan y nos aterrorizan y que no sabemos cómo tratar o cómo curar eficientemente? Estas son las enfermedades que pongo aquí, pues como el cáncer, aunque se han hecho muchos avances en el cáncer, hay muchos tipos de cáncer que todavía no sabemos cómo curar, cómo tratar, infarto de miocardio, Parkinson, Alzheimer, todo tipo de enfermedades degenerativas, fibrosis hepática, renal, pulmonar, diabetes. ¿Y cuál es el germen? ¿Cuál es el germen de todas estas enfermedades? No es un virus ni una bacteria, es el mismo proceso de envejecimiento. El envejecimiento en nuestro organismo es lo que hace que tengamos cáncer, infarto, neurodegeneración, etc. Por lo tanto, siguiendo lo que hemos aprendido con las enfermedades infecciosas, la única manera realmente de erradicar estas enfermedades o prevenirlas más eficientemente o tratarlas más eficientemente sería entender este proceso de envejecimiento y ser capaces de tratarlo, ¿no? Esta sería la tesis de la investigación que se hace en mi grupo y en otros muchos grupos. Esto es para poner ejemplos del efecto determinante que tiene el envejecimiento en todas estas enfermedades. Esta es la edad de aparición, disculpen que la diapositiva está en inglés, pero os lo voy a explicar. La edad de aparición del cáncer, esto es en la población británica, en hombres y mujeres, pero en España sería parecido, y pueden ver que el cáncer es una enfermedad rara cuando somos niños o jóvenes, aunque hay cáncer infantil, la frecuencia es muy baja, y el cáncer realmente empieza a ser una enfermedad prevalente a partir de los 40, 50 años. Y conforme vamos cumpliendo años, el riesgo que tenemos de padecer cáncer va aumentando, ¿de acuerdo? El cáncer es una enfermedad asociada a este proceso de envejecimiento. Y eso también me lleva a definir un concepto que voy a repetir a lo largo de mi charla, que sería el tiempo de juventud, por llamarlo de alguna manera, o el tiempo que en inglés se llama health span, sería el tiempo de vida
donde la enfermedad es muy rara, las enfermedades estas que no son las infecciosas. Y en la especie humana, Homo sapiens, este tiempo de vida donde estas enfermedades son muy raras, es hasta unos 40 años. Hasta los 40 años estamos diseñados, estamos preparados realmente pues, para no tener ninguna de estas enfermedades. Nuestro organismo es muy raro que tener un cáncer, es muy raro tener un infarto o desarrollar Parkinson con 20 años o con 30 años. De hecho, la causa principal de muerte en ese grupo de edad son los accidentes de tráfico y los suicidios, no son estas enfermedades que estoy mencionando. Esto en los países desarrollados. Obviamente en los países del tercer mundo todavía son las enfermedades infecciosas la causa de muerte en muchos de estos países. Si ahora miramos otra enfermedad de las que estamos hablando, fallo cardíaco, pueden ver que, de nuevo, es en la población británica, pero en España es igual, es muy parecido, en hombres y mujeres, es a partir de los 40, 50 años, cuando empieza a haber estos eventos de fallo cardíaco, ¿no? Hoy mismo en las noticias hemos tenido un evento de estos, ¿no? De una persona muy conocida. Es a partir de los 40, 50 años cuando esto empieza a ser prevalente. Y de nuevo podríamos decir que nuestro organismo es joven o es muy raro que haya un infarto hasta los 40 años, más o menos 30, 40 años. No traigo aquí el caso de las enfermedades neurodegenerativas, pero sería muy parecido. Empiezan a aparecer a partir de los 40, 50 años y son muy raras cuando somos jóvenes. Esto desde el punto de vista biológico es fascinante, intentar entender por qué, primero, qué es este proceso de envejecimiento y por qué esto es el germen de estas enfermedades. Es fascinante porque es la única manera, el único camino realmente para ser capaces de prevenir estas enfermedades o de poder curarlas más eficientemente. Y eso es lo que voy a repetir durante toda mi charla, ¿no? No solo es interesante desde el punto de vista de la investigación resolver esto, pero también desde el punto de vista socioeconómico. En nuestro país, en el 2090, había un 17% de la población con más de 65 años, pero debido al envejecimiento demográfico, que tiene que ver sobre todo con la falta de suficientes nacimientos, la pirámide de población española está envejeciendo, ¿no? Y en el año 2050 un 30% de la población española tendrá más de 65 años. Esto se puede ver aquí en esta proyección de la pirámide demográfica en nuestro país y pueden ver que para el 2050 pues una parte muy importante de la población de este país tendrá más de 65 años, una edad a la cual ya hay riesgo de sufrir todas estas enfermedades. Si no somos capaces de prevenirlas o de tratarlas eficientemente cuando aparezcan, pues esto va a generar muchísimo gasto sanitario y muchísimo sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, es un problema muy interesante y para la gente joven que hay aquí que os gusta la investigación, la biología o la medicina, resolver este problema del envejecimiento realmente es uno de los retos del siglo XXI, yo creo. ¿Qué es lo que hacemos en mi grupo de investigación y en otros grupos? Este es digamos, lo que les he estado diciendo. Mientras somos niños o jóvenes, somos básicamente perfectos, es muy raro que haya estas enfermedades, y es cuando ocurre el proceso de envejecimiento cuando esto realmente es la causa de la aparición de enfermedades como cáncer, cardiovascular, neurodegeneración. Todas estas enfermedades son la consecuencia de este proceso de envejecimiento. Por lo tanto, para mí, el cáncer y el Alzheimer tienen el mismo origen, que es este proceso de envejecimiento. Este sería el germen de estas enfermedades. Esta causa, obviamente, sabemos que tiene un componente genético y que no todo el mundo envejece al mismo tiempo. Además, distintas especies envejecen a distintas velocidades, eso está determinado por nuestros genes, pero también tiene un componente muy importante ambiental. Por ejemplo, para llegar a los 70 años sanos y sin enfermedad, tiene casi más importancia los hábitos de vida, es decir, el no fumar, tener una alimentación sana, hacer ejercicio físico, que los genes. Pero ya para llegar a los 100 años o más, los genes también son importantes y por eso en nuestra especie vivimos lo que vivimos y un perro, un gato vive mucho menos, eso está determinado por los genes. Pero digamos, el ambiente también es muy importante. Claro, si somos capaces de desentrañar cuál es esta causa, seremos capaces de diseñar intervenciones terapéuticas que vayan a aumentar la juventud. Con esto quiero decir que cuando tengamos 70 años seamos como una persona de 30 años, ¿no? Este es el objetivo, ese sería duplicar la juventud y con ello pues, se retrasarán las distintas enfermedades.
Este es el objetivo científico de entender el proceso de envejecimiento. Y además, si sabemos cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento, podremos también tener lo que se llama en medicina y en biología biomarcadores. ¿Qué es esto? Pues son marcadores que permiten identificar a aquellos individuos que están sufriendo este envejecimiento de manera más rápida de lo normal y que van a desarrollar de manera prematura un infarto o Alzheimer o todas estas enfermedades. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos puede ayudar a prevenir o a detectar de manera temprana estas enfermedades y así tener más posibilidades de curación. Es muy importante el diagnóstico precoz para el tratamiento eficiente de muchas de estas enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Por lo tanto, estos biomarcadores también son muy importantes para ser capaces de medir este proceso de envejecimiento. El envejecimiento del que les hablo no son las arrugas, ni el pelo blanco, ni las canas. Es un proceso molecular que está ocurriendo en nuestro organismo y que saber cómo ocurre puede ser muy importante para ser capaces de detectar de manera temprana estas enfermedades. Además, este proceso de envejecimiento, como he dicho, no son las arrugas ni son las canas, está ocurriendo realmente desde muy temprano y sabemos ahora que un cáncer puede estar ocurriendo décadas antes en nuestro organismo de que se detecte. Y lo mismo para el Alzheimer o la enfermedad cardiovascular, y les voy a poner un par de ejemplos. El primer ejemplo es de formación de placas ateróticas en las arterias, que es lo que desencadena un infarto y muerte por infarto. Esto es un estudio que pueden ver ustedes que se publicó el año pasado, donde también participa mi grupo de investigación, y es en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que está al lado del CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y aquí lo que se hace es medir la detección de placas ateróticas en el organismo en población sana, en mujeres y hombres sanos y jóvenes. Y lo que se encontró en este trabajo es que ya a partir de los 40 años, tanto en mujeres como hombres, aparecen placas ateróticas en distintas arterias del organismo, en personas sanas. Esto quiere decir que realmente la enfermedad no aparece cuando nos sentimos mal y vamos al médico y el médico nos dice usted tiene este problema. Esto está ocurriendo en nuestro organismo ya desde que tenemos 40, 30 años y si somos capaces de detectarlo, pues seremos capaces de actuar a tiempo. Por lo tanto, esto es muy importante en medicina preventiva y es un ejemplo de que este proceso de envejecimiento realmente está ocurriendo pues a partir de que tenemos, desde luego, 30 o 40 años, pero incluso antes, ¿no? Ya en la discusión y las preguntas ya podemos hablar de este tema, si ustedes quieren. ¿Qué pasa con el Parkinson? Este es un estudio en Barcelona, en la Fundación Pascual Maragall, que es una fundación dedicada al estudio del Alzheimer. Y, de nuevo, también en este estudio que se llama Estudio Alfa, donde hay más de 3.000 hombres y mujeres sanos que participan en el estudio, se ha visto que realmente los síntomas, o sea, antes de que haya síntomas de Alzheimer, antes de que haya pérdidas de memoria, ya por técnicas de imagen se puede ver defectos cognitivos en el cerebro. Y esto ocurre décadas antes de que haya la pérdida de memoria. Por lo tanto, también es otro ejemplo de que este proceso de envejecimiento está ocurriendo y que la enfermedad no aparece un día por designio divino, qué mala suerte, me ha caído el tener Alzheimer o me ha caído tener un cáncer, sino que es algo que va ocurriendo con el paso del tiempo. ¿Qué sabemos de...? Bueno, esto es un resumen de lo que os he dicho hasta ahora. Lo que he dicho hasta ahora es realmente un cambio de paradigma. Como hemos entendido hasta ahora las enfermedades, y todavía se entienden así, es que no tienen nada que ver unas con otras, que el cáncer no tiene nada que ver con el infarto, ni con la aterosclerosis, ni con el Alzheimer. Y lo que hemos estado es estudiando cada enfermedad por separado. De hecho, yo estoy en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y al lado hay un edificio que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, pero los estudiamos por separado porque pensamos si los podemos conocer con mucha profundidad podemos hacer intervenciones terapéuticas para cada enfermedad. Pero lo que yo les estoy diciendo es algo diferente. Les estoy diciendo que estas enfermedades tienen un origen común, que es el proceso de envejecimiento, y que somos capaces de entender este proceso, seremos capaces de diseñar intervenciones terapéuticas que vayan a retrasar o evitar el envejecimiento. Esto les puede parecer ciencia ficción, pero ya verán que esto ya se ha hecho en los laboratorios con modelos animales y con ello retrasar no una, sino muchas enfermedades a la vez. ¿De acuerdo? Es algo diferente de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora.
A lo mejor algunos de ustedes piensan, pero esto es imposible. Esto del envejecimiento es algo que está, después de muchos años de muchos millones de años de evolución, nuestra especie, Homo sapiens, pues está diseñada pues, para vivir unos años joven y después empieza el envejecimiento. Esto no hay manera de alterarlo. Sin embargo, sabemos que la naturaleza lo altera y la naturaleza ha ajustado distintas longevidades en distintas especies. Y les voy a poner varios ejemplos. Este es el ejemplo de tres especies de roedor. Los ratones viven 2 años de media, tienen una vida muy corta. De hecho, a partir del año empiezan a tener cáncer y todo tipo de enfermedades. O sea, tienen un envejecimiento súper acelerado. Este es un ratón que vive debajo de la tierra, que se llama ratopín. A lo mejor lo han visto, es muy feo, no tiene pelo, a veces sale en los periódicos. Pues este ratopín vive hasta 20 años, o sea, 10 veces más que el ratón, aunque es muy parecido, el mismo tamaño, casi los mismos genes. Y este de aquí es el murciélago. El murciélago, que también es un roedor, puede llegar a vivir hasta 40 años. Es decir, que prácticamente casi el mismo organismo, un roedor del mismo tamaño, pueden llegar a vivir desde 2 años hasta 40 años. Y esto lo ha hecho la naturaleza, ha ajustado las longevidades, seguramente dependiendo del tiempo que este ratón podía sobrevivir en la naturaleza. El murciélago vuela y como vuela tiene menos predadores y por lo tanto pues se ha permitido tener unos genes mejores que le permitan vivir hasta 40 años porque total puede durar 40 años. Aquí estamos nosotros, los humanos. Les he dicho antes que la esperanza de vida en humanos son unos 85 años, pero no somos ni mucho menos los mejores de los mamíferos. Los mejores de los mamíferos son las ballenas, que pueden llegar a vivir hasta 200 años. Se han encontrado ballenas con arpones que tenían más de 200 años. Es decir, una ballena es joven pues prácticamente hasta los 200 años, porque cuando en el momento que funciona un poco peor, pues ya muere en el mar, ¿no? Por lo tanto, las ballenas tienen un tiempo de juventud mucho más grande que los humanos. Pero si ya miramos a las tortugas, pueden llegar a vivir algunas hasta 250 años. Hay ostras que viven más de 400 años. Hace poco se encontró un tiburón en Groenlandia que tenía 420 años. Por lo tanto, esto de la juventud y la longevidad es algo flexible que se puede ajustar. Y la naturaleza lo hace todo el rato, en distintas especies. Si es algo que ajusta la naturaleza, es algo que los científicos podemos desentrañar, es algo que los científicos podemos entender y, por lo tanto, podemos manipular también, con el fin de ser capaces de prevenir y erradicar estas enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento. ¿Cuáles son estas causas moleculares del envejecimiento? No les voy a hablar de todas ellas, voy a hablar solo de una, que son estos telómeros, que ahora les explicaré lo que son. Pero lo que quería decir con esta diapositiva es que en los últimos 20 años de investigación, se ha avanzado muchísimo en entender este proceso de envejecimiento a nivel molecular. Hasta los años 80 prácticamente no había investigación de calidad sobre este tema del envejecimiento. Se pensaba que era una cosa inevitable y que no merecía la pena investigar en esto del envejecimiento. Pero hace unos 20 años los mejores investigadores de todo el mundo dijeron esto del envejecimiento hay que resolverlo y entenderlo. Y bueno, pues ahora entendemos mucho de por qué envejecemos y por qué se producen estas enfermedades. Y una de esas causas moleculares, que es mi favorita porque es a lo que he dedicado pues 20 años de mi vida de investigadora, son unas estructuras que hay al final de nuestros cromosomas. Esto de aquí es un cromosoma. El cromosoma es donde están los genes. Saben que los genes es donde está la información para hacer un organismo entero. Y estos cromosomas tienen una especie de capuchones al final, protectores, que se llaman telómeros. Telómero es una palabra que viene del griego, que quiere decir la parte del final del cromosoma. Y estos telómeros, curiosamente, se van erosionando conforme cumplimos años. Conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar los tejidos, los telómeros cada vez son más cortos y más cortos y más cortos. Y esto, a su vez, desencadena otras causas moleculares del envejecimiento, que no voy a hablar de todas ellas, pero que están aquí algunas de ellas, ¿no? Por lo tanto, son una de las causas primarias de este proceso de envejecimiento. A lo mejor algunos de ustedes han pensado, bueno, pues si esto es así, la vida no sería posible, ¿no? Porque al cabo de una generación, quizá, los telómeros eran tan cortos que no podíamos tener hijos, ¿no? No se podía transmitir la información genética, y estarían en lo cierto. Y la manera que tiene la naturaleza de resolver esto es que ha creado también el antídoto contra este acortamiento de los telómeros. Y el antídoto se llama telomerasa. La telomerasa es una enzima, es una máquina celular
que es capaz de alargar los telómeros. Es capaz de añadir secuencias teloméricas al final de los cromosomas y alargarlos. La telomerasa se descubrió en el 1985, o sea, es algo muy reciente. Sus descubridoras fueron dos mujeres, Carol Greider, yo tuve la suerte de hacer una estancia en Estados Unidos con ella, Elizabeth Blackburn y Jack Szostak. Estos tres investigadores encontraron la telomerasa y por ello recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2009. ¿Por qué es tan importante esto de la telomerasa? Pues porque gracias a la telomerasa hay vida. Gracias a la telomerasa hay vida porque la telomerasa lo que hace es resetear estos telómeros durante el desarrollo embrionario. Lo pongo aquí con un poco más de detalle. Cuando somos embriones, independientemente de la longitud de los telómeros de nuestro padre y de nuestra madre, cuando empieza a dividirse ese embrión, la telomerasa lo que hace es resetear los telómeros, por utilizar un anglicismo. La telomerasa realarga los telómeros y ese individuo nuevo va a vivir con esos telómeros el resto de su vida. Dependerá de cómo viva, esos telómeros se acortarán más rápido o más lento y dependerá también de la constitución genética, quizás sus telómeros se acorten más rápido o más lento. Pero la telomerasa es la que se encarga de resetear estos telómeros en cada individuo. Lo que ocurre es que después del nacimiento la telomerasa se apaga, en el caso de los humanos y otras especies, y entonces cuando se apaga lo que pasa es que los telómeros van a ser cada vez más cortos y más cortos y más cortos, hasta que son tan cortos que las células no pueden ya dividirse ni regenerarse. Esto hace que los tejidos dejen de funcionar en algún momento, que empiece la enfermedad y eventualmente la muerte, el proceso de envejecimiento y la enfermedad y la muerte. Curiosamente, en nuestro organismo hay células que son prácticamente inmortales. Son células malas, son las células del cáncer. El cáncer es el primero que ha descubierto la telomerasa. Antes de que la descubriéramos los científicos, la descubrió ya el cáncer. El cáncer lo que hace realmente para ser cáncer, para que una célula dañada se convierta en una célula tumoral y no simplemente muera, que es lo que tendría que hacer, entre otras cosas lo que hace es activar esta enzima que se llama telomerasa, porque eso le permite a esa célula dañada tener una vida indefinida. Es capaz de mantener sus telómeros siempre jóvenes y por lo tanto esta célula va a ser capaz de multiplicarse de manera indefinida. Y eso es una de las propiedades del cáncer. Por lo tanto, en mi grupo nos interesa destruir la telomerasa en el caso del cáncer o destruir los telómeros en el caso del cáncer, pero también nos interesa utilizar esta telomerasa sin que produzca cáncer, que eso también se puede hacer, para evitar el envejecimiento, porque a su vez el envejecimiento es el origen del daño que produce el cáncer. No sé si me siguen. Pero bueno, una de las cosas que hemos aprendido del cáncer hemos aprendido la inmortalidad, hemos aprendido cómo las células pueden llegar a ser inmortales. Esto es lo mismo que les he contado hasta ahora, pero en un esquema bastante simple. Les he dicho que la longitud de los telómeros se va acortando en todos nuestros órganos y tejidos conforme envejecemos, y en esta sala pues las personas más jóvenes tienen telómeros más largos que las personas más mayores, y que cuando los telómeros se acortan, pues esto produce distintas enfermedades. El cáncer también está asociado a telómeros cortos, pero las células del cáncer lo que hacen es que tienen que activar la telomerasa para poder ser cáncer y no ser simplemente pues, una célula que muere y que causa Parkinson o que causa otra enfermedad degenerativa, ¿no? Sabemos que esta velocidad de acortamiento telomérico puede ocurrir mucho más rápido en unas enfermedades que se llaman síndromes teloméricos, son enfermedades raras, son personas que son mutantes para telomerasa, tienen una mutación en telomerasa y en ese momento del estadio embrionario donde se tienen que resetear los telómeros no se resetean bien, nacen con telómeros muy cortos y van a morir de manera prematura con estas enfermedades, algunos casos de anemia plástica, fibrosis pulmonar y hepática, distintas atrofias, etc. Lo que también es muy interesante es que esta velocidad de acortamiento telomérico no ocurre por igual en todos los individuos. Hay personas donde los telómeros se acortan antes de tiempo, y eso puede ser por hábitos de vida, también puede ser por la constitución genética de cada uno, y se sabe que telómeros más cortos de lo normal están asociados de manera significativa con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedades neurodegenerativas, etc. Es uno de estos biomarcadores que les he mencionado antes, ¿no? Por lo tanto, pensamos que este proceso de acortamiento telomérico es una de estas causas moleculares de este envejecimiento, que no son las arrugas, este envejecimiento molecular que causa las enfermedades.
En mi grupo hemos estado interesados en intentar frenar el envejecimiento, porque la única manera de demostrar científicamente si es cierto que el envejecimiento es la causa de las enfermedades es ser capaz de frenar o enlentecer el envejecimiento y demostrar que así retrasamos las enfermedades. No sé si me siguen. Si conseguimos, ciencia ficción les puede parecer, pero no lo es, que un ratón, por ejemplo, en vez de envejecer en 1 año, envejezca en 3 años y con ello lo que hacemos es retrasar todas las enfermedades en el ratón, pues estaremos demostrando que el envejecimiento es la causa de las enfermedades, ¿de acuerdo? Y es lo que hemos estado haciendo en mi grupo. Y nos hemos fijado en una de las causas del envejecimiento, que son los telómeros, pero hay otras. No tengo tiempo de hablarles de todas ellas, pero que sepan que los telómeros no es lo único que determina el envejecimiento, pero es una de las rutas importantes. Entonces, por lo tanto, la activación de telomerasa pensamos que es una de estas posibilidades de retrasar el envejecimiento. Hicimos un experimento que fue, creo que muy importante. Se publicó en el año 2008. Ya ven ustedes que todo esto es muy reciente, no son cosas de hace medio siglo. Y esta fue la primera vez que se demostró que que retrasando el acortamiento de los telómeros se podía retrasar el envejecimiento. Lo que hicimos fue coger los ratones y les pusimos mayor cantidad de telomerasa en su organismo. Son estos ratones que llamamos aquí triples. Esta es la curva de supervivencia de los ratones. Estos son semanas. Pueden ver que los ratones envejecen muy rápido. En 1 año ya los ratones empiezan a morir de cáncer, de fallo renal, distintas patologías. 1 año solo de health span. En humanos, ¿cuánto es el health span? ¿Se acuerdan? 40. Pues en ratón, 1 año. Mucho más rápido va todo. Y lo que hicimos es que cuando pusimos telomerasa, vimos que podíamos aumentar la vida media de los ratones en un 40%. Pueden ver aquí que a los 3 años, pues todos los ratones normales, los controles estaban ya muertos, mientras que estos, pues la mitad estaban todavía vivos. Y lo que hicimos fue triplicar su tiempo de juventud, es decir, el primer ratón que moría 3 veces más tarde. Esto lo voy a poner ahora con un ejemplo para que vean que no es que hicimos que estos ratones vivieran de viejos más tiempo, sino que lo que hicimos es que vivieran de jóvenes más tiempo. Esto es un experimento de coordinación neuromuscular. Medimos la capacidad del ratón de mantenerse agarrado a la barra sin caerse. Los ratones jóvenes lo hacen muy bien, se agarran a la barra y no se caen, pero los ratones cronológicamente viejos, los normales, ven que se caen, la mitad se caen de la barra. Sin embargo, estos ratones que llamamos triples, que son los que tienen telomerasa, los ratones modificados genéticamente, ven que los ratones cronológicamente viejos se comportan como un ratón joven. Por lo tanto, estamos aumentando la juventud de estos ratones. Esto es una imagen de estos ratones, porque pienso que una imagen vale más que 1000 palabras. Estos son 2 ratones de la misma edad. Este es el ratón natural, digamos, el que con 2 años está viejo, se ve que está viejo, ¿no? Tiene pinta de viejo. Tiene encanecimiento del pelo, pérdida de pelo. Y ese es un ratón de la misma edad, también de 2 años, que claramente tiene pinta de ratón joven. Ese es el ratón donde hemos alargado sus telómeros y hemos retrasado el envejecimiento, pero no solo en la piel y el pelo, en todo el organismo, ¿no? Hicimos muchos test diferentes y realmente conseguíamos retrasar el envejecimiento. Pueden preguntarse, bueno, ¿qué pasaría si esto lo hiciéramos en humanos? Si en humanos tuviéramos algo que ahora mismo no existe, pero si tuviéramos alguna cosa que consiguiera hacer lo mismo que en ratones, esto es lo que ocurre ahora mismo. Sin hacer nada en nuestra especie, bueno, sin hacer nada no, mentira, porque el health span, digamos, no, esto sería la especie humana. Ya les he dicho antes que el tiempo de juventud son unos 40 años, a partir de los 40 años empieza a haber enfermedades de estas, Alzheimer, etcétera, cáncer. La vida media son unos 85 años, la vida máxima son 122 años, que es lo que ha vivido el humano más longevo de toda la historia de la humanidad, que es una señora francesa que se llama Jeanne Calment, que ha llegado a vivir 122 años. Este sería el tope biológico de la especie. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 40 años pues vamos desarrollando enfermedades y, bueno, pues hay enfermedad aquí. A cada persona distinta edad, pero bueno, aquí empieza a haber enfermedad. Si duplicáramos el health span, el tiempo de juventud con una intervención, nos tomáramos una pastillita y de repente empezáramos a tener achaques a los 80 en vez de a los 40, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría que disminuiríamos el tiempo de vida con enfermedad, habría menos gente enferma
en la sociedad, ¿no? Esto sería lo que ocurriría. Aquí he puesto que no aumenta la vida máxima. En el ratón, en el experimento del ratón, no conseguimos aumentar la vida máxima, pero solo por una cuestión de números, porque solo teníamos 12 de estos ratones, porque son muy difíciles de conseguir, porque tienen muchas modificaciones genéticas. Y ven ustedes que la vida máxima viene dada por el ratón raro, igual que en humanos. La vida máxima de la especie humana son 122 años, pero no todos llegamos a 122 años. Es una señora rara francesa que ha llegado a 122 años. Por lo tanto, pensamos, aquí he puesto el supuesto de que no vamos a aumentar la vida máxima, pero obviamente aumentaría también seguramente la vida máxima, y hemos hecho otros experimentos donde también aumenta la vida máxima. Es decir, que en vez de que la vida máxima sea 120 años, pues es posible que la vida máxima pues llegará a los 140. De ahí el título del libro, ¿no? Morir joven a los 140 años. No podemos hacer humanos transgénicos, entonces en mi grupo lo que hemos estado haciendo estos años es desarrollar una estrategia ya terapéutica, ya que puede ser un medicamento, para aumentar esta telomerasa en el organismo y retrasar el envejecimiento. Esto lo hemos hecho con ratones, pero lo que hicimos en este caso es lo que utilizamos son unos virus que infectan nuestras células, pero que no transmiten enfermedades. Son como virus vacíos donde ponemos el gen de la telomerasa, y lo que hicimos en este experimento fue, utilizando esta estrategia, pues aumentar la telomerasa y ver si éramos capaces de retrasar el envejecimiento. Estos virus, como digo, ya son medicamentos, de hecho se están utilizando con otros genes para corregir enfermedades genéticas, deficiencias genéticas, les sonará el síndrome de San Filipo, otras enfermedades. Se están utilizando estrategias de terapia génica para volver a poner los genes y así corregir estas enfermedades. Nosotros lo que pensamos es que el envejecimiento y la muerte se produce, al menos en parte, porque no hay telómeras en la vida adulta. Si fuéramos capaces de volver a poner el gen de la telomerasa, pues quizás seríamos capaces de retrasar el envejecimiento. Y este experimento lo hicimos en el año 2012. Cogimos ratones de mediana edad, 1 año, es decir, equivalente a 40 años, y ratones viejos de 2 años, equivalente a 70-80 años. Y les dimos un solo tratamiento con telomerasa, y lo que vimos es que estos ratones tenían telómeros más largos, menos daño en su ADN, y lo que vimos es lo que esperábamos, que se retrasó no una, sino muchas enfermedades a la vez. Estos ratones tenían menos diabetes, mejor piel y pelo, menos declive cognitivo, menos osteoporosis, mejor coordinación neuromuscular, tenían menos cáncer, es decir, el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento, porque si enlentecemos el envejecimiento, también evitamos que aparezca el cáncer. En otras palabras, si fuéramos capaces de mantenernos siempre con 30 años, biológicamente, el cáncer sería una enfermedad muy rara. Y yo creo que esta es una manera que tuvimos de demostrarlo, que si retrasamos el envejecimiento, retrasamos el cáncer. Por lo tanto, espero que les haya convencido de que una de estas causas moleculares del envejecimiento es que los telómeros se van erosionando, se van acortando, y esto lo hemos demostrado porque si conseguimos que haya telómeros más largos con estas intervenciones que les he contado, conseguimos aumentar el tiempo de juventud y retrasar no una, sino muchas enfermedades a la vez. Una cosa interesante es que el envejecimiento no se considera una enfermedad. Saben ustedes que para que algo sea una enfermedad tiene que afectar solo a unos pocos. Si nos afecta a todos ya no es una enfermedad. Es así, las agencias regulatorias funcionan así. Y obviamente no se pueden hacer ahora mismo, por ejemplo, ensayos clínicos para probar fármacos que vayan a enlentecer el envejecimiento con el fin de prevenir enfermedades, etc. Esto es algo interesante que puede estar en la fase de preguntas. Como no se puede probar la telomerasa para enlentecer el envejecimiento, es decir, no podemos ahora mismo aplicar esto para que vivamos jóvenes durante más tiempo, sí que podemos utilizar la telomerasa para el tratamiento, para ver si funciona para el tratamiento más efectivo de enfermedades asociadas al envejecimiento. Ya que si estamos yendo al germen, a curar el germen, en este caso los telómeros cortos, igual somos más capaces de curar enfermedades que hasta ahora son incurables. Y les voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo el infarto de miocardio, Alzheimer, Parkinson o el cáncer. Ya les he dicho que si se retrasa el envejecimiento molecular, se retrasa el cáncer. Pero ¿qué pasa una vez que hay un infarto? Si tratamos con telomerasa, somos capaces de que la mortalidad por infarto fuera menor, por ejemplo. O
si tenemos un modelo de Alzheimer o Parkinson, si tratáramos con telomerasa, seríamos capaces de curar a estas personas de estas enfermedades o mejorar realmente la supervivencia. Y lo mismo para estos síndromes teloméricos, que son enfermedades raras, pero son enfermedades que afectan a personas porque tienen telómeros cortísimos y van a morir de manera prematura de anemia plástica, fibrosis pulmonar, etc. Y esto es lo que estamos haciendo en mi grupo, intentar ver si esta terapia génica con telomerasa vale para el tratamiento de estas enfermedades. Les voy a poner el ejemplo de infarto de miocardio, pero realmente lo estamos haciendo para distintas enfermedades. He dicho al principio, se acordarán, que el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para tener un infarto. El infarto es muy raro que pase con 20 años o con 30, es a partir de, conforme vamos cumpliendo años, cuando aumenta el riesgo. También les he dicho que tener telómeros más cortos de lo normal en un determinado momento de la vida indica un mayor riesgo de muerte por infarto. Los telómeros serían un biomarcador. Y después, seguramente también saben que no hay ningún tratamiento efectivo contra el infarto. Una vez que hay un infarto, que quiere decir que el corazón, las células del corazón mueren porque hay un bloqueo de una arteria, no llega el oxígeno y mueren células del corazón, no se regenera. Lo que ocurre es que se produce una cicatriz y esa cicatriz ya no funciona igual que el corazón y esto pues, hace que no funcione bien el corazón y que pueda haber un riesgo de muerte por infarto. No hay ahora mismo nada que sea capaz de revertir esa cicatriz, ¿no? De realmente regenerar de nuevo el corazón. Entonces lo que nosotros hicimos fue un experimento, esto lo publicamos en el año 2014, cogimos ratones de 1 año, adultos, y les introdujimos telomerasa en el corazón como si fueran ratones jóvenes, o sea, para que tuvieran telómeros largos como un ratón joven, y entonces indujimos el infarto. Esto se puede hacer en ratones ligando las arterias, se atan las arterias, eso produce un bloqueo y produce el infarto. Y lo que vimos es que los ratones que habíamos puesto en su corazón telomerasa y que tenían más telomerasa y telómeros más largos, pues aumentaban su supervivencia en un 20%, tenían mejor función cardíaca y lo que veíamos es que había mayor regeneración cardíaca. Y pues ahora estamos haciendo lo mismo con anemia plástica, fibrosis pulmonar, distintas enfermedades. ¿Qué es lo que les menciono aquí? Lo hemos hecho también y publicado para aplasia medular y también para fibrosis pulmonar, pero no les voy a contar los datos, quédense con el mensaje de que estamos intentando aplicar esto a distintas enfermedades. Por lo tanto, lo que os he dicho es que la telomerasa puede realmente retrasar el envejecimiento y con ello retrasar muchas enfermedades a la vez, pero también una vez que ya ha ocurrido la enfermedad, la telomerasa también puede tener efectos terapéuticos y esto es realmente lo que se busca entendiendo el proceso de envejecimiento. Si entendemos el envejecimiento, no solo podríamos en teoría retrasarlo y evitarlo, sino que tendremos mejores maneras o mejores herramientas para tratar enfermedades asociadas al envejecimiento que hoy por hoy no sabemos cómo curar, no sabemos cómo tratar, ¿no? Esto que ocurre en mi laboratorio realmente es una prioridad. No sé si a algunos les suena, pero esto es en la revista Time, hace unos pocos años, tenía este titular: ¿puede Google resolver la muerte? ¿Y a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a que Google ha hecho una inversión millonaria en una empresa que se llama Calico, en California, precisamente para, desentrañando por qué se produce el envejecimiento, ser capaces de tener fármacos que vayan a curar todas estas enfermedades, Alzheimer, Parkinson, etc. Y rápidamente le salió un competidor, que es un señor que para los científicos es muy famoso, muy conocido, a lo mejor ustedes no lo conocen, se llama Craig Venter. Este señor, cuando el gobierno americano decidió secuenciar el genoma humano, y fue una cosa pues como lo de ir a la luna, casi, se propusieron secuenciar el genoma humano, algo, muchísimo dinero, muchísimos años de investigación, muchísima tecnología desarrollada. Craig Venter dijo: yo le voy a ganar al gobierno americano y lo voy a hacer antes. Pues ahora Craig Venter ha dicho: le voy a ganar a Calico y lo voy a hacer antes. Bueno, lo que quiero decir es que pues en muchos grupos de investigación, en España y en otros sitios, ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero por lo menos ahora es una prioridad y seguramente no tardará mucho en que veamos cosas que realmente vengan de entender el envejecimiento y se utilicen para el tratamiento de muchas enfermedades. Y para terminar, les quiero hablar brevemente del cáncer, porque les he dicho que en el caso del cáncer, que es una enfermedad asociada al envejecimiento, la diferencia que hay entre el cáncer y el
Parkinson es que las dos tienen el mismo origen, que es una célula envejecida y dañada. En el caso del Parkinson, esa célula envejecida y dañada muere. Y se produce una muerte de las células, que producen la dopamina y se produce Parkinson. Pero en el caso del cáncer, esa célula, en vez de morirse, sigue dividiéndose. Y es porque es inmortal y eso es lo que produce el tumor. Entonces, en el caso del cáncer, estas son las rutas moleculares que llevan al cáncer. También esto se ha estudiado mucho, sabemos por qué se produce el cáncer. Y una de ellas, se las he mencionado, ustedes ya lo saben, que una de las características del cáncer es esta capacidad para dividirse porque tienen telomerasa. Y en mi grupo también estamos interesados en esto. No solo estamos interesados en utilizar la telomerasa para alargar la vida, sino también queremos saber cómo destruir los telómeros y la telomerasa en el caso de que haya un cáncer para poder intervenir y acabar con la célula del cáncer. Y les voy a mencionar algo muy breve, quizás un poco detallado, pero bueno, no quería que se fueran sin tampoco decirles qué estamos haciendo en el grupo para intentar matar al cáncer matando sus telómeros, ¿no? Y estamos intentando pues, destruir no solo la telomerasa, que esto ya lo han hecho muchos grupos y bueno, es una de las herramientas contra el cáncer, sino también las proteínas que forman el escudo, el envoltorio. Les he dicho que los telómeros son una especie de escudo que hay al final del cromosoma, que protege los cromosomas. Estamos intentando destruir ese escudo y también pues hace un año, ¿no? Describimos cómo se podían obtener unos nuevos fármacos que van a destruir estos escudos, ¿de acuerdo? Esto es muy detallado, no hace falta que entre en detalles, pero básicamente la idea es poder diseñar fármacos que vayan específicamente a destruir estos escudos y hacer así que la célula muera rápidamente porque no tiene telómeros y por lo tanto no va a ser capaz de dividirse más veces. Y esto es algo que ya lo hemos hecho en mi grupo, lo publicamos el año pasado, a lo mejor lo vieron en alguna de las noticias y les voy a poner solo un ejemplo, ¿no? de las consecuencias de esto. En este caso son ratones con cáncer de pulmón, son ratones modificados genéticamente que van a desarrollar cáncer de pulmón y pueden ver aquí el efecto de tratar estos ratones con un fármaco que va a destruir los telómeros, ¿no? Pueden ver aquí que en el grupo control, los tratados con el placebo, o sea, los no tratados, el tumor se duplica de una manera muy rápida y en estos que hemos tratado, pues el tumor deja de crecer, ¿no? Y esto tanto lo vemos esto es tomografía computerizada y esto es PET, que es una técnica para medir el tamaño de los tumores. Por lo tanto, voy a terminar aquí. Espero que hayan entendido los mensajes principales, los repaso. El mensaje principal es que esto del envejecimiento es la causa de todas estas enfermedades, que no son las enfermedades infecciosas, son las otras enfermedades, las que nos dan más miedo ahora, que solo entendiendo este proceso de envejecimiento podremos erradicar estas enfermedades o tratarlas de manera más eficientemente. Y sobre todo me gustaría que se quedaran con la idea de que es la investigación más básica, la investigación más fundamental, la que lleva a los tratamientos que después curan enfermedades. Por lo tanto, es fundamental invertir y proteger la investigación más básica para que después haya tratamientos que curen a los enfermos. Y de hecho, los medicamentos que se dan hoy en día en un hospital son la investigación de hace 15, 20 años. Y la investigación que les estoy contando ahora es el futuro de la medicina. Dentro de 15, 20 años habrá tratamientos seguramente basados en estas cosas que les he dicho. Pero quiero resaltar la importancia de que haya investigación, porque si no hay investigación no hay futuro, no hay cambios, no hay mejoras en el tratamiento de las enfermedades. Este es mi equipo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Bueno, para un miembro de la audiencia conocerá a una de las investigadoras que ha estado pues, trabajando en uno de los proyectos del laboratorio, que no he tenido tiempo de contar aquí. Finalmente, esta es la financiación de mi grupo de investigación. Y quería mencionar muy brevemente, para los que estén interesados en el CNIO, las actividades que hacemos en el CNIO, que el año pasado pusimos en marcha una iniciativa que llamamos Hazte amigo del CNIO, más investigación, menos cáncer. He traído unos folletos ahí para quien quiera saber algo más del CNIO, pues es una manera de participar en la investigación que hacemos en el centro. Y voy a terminar aquí. Muchas gracias a todos y espero que haya preguntas y continuemos las preguntas.
seguro que hay muchas preguntas. Ya veo por ahí. Muchas gracias por su exposición. Sin embargo, hay un concepto que no lo entiendo bien, que es si la telomerasa es la causante del cáncer, cómo con tratamientos con telomerasa resulta que se inhibe el cáncer. Porque, sí, se ve que no lo he explicado bien. Entonces. No es eso, no. Sí, es debido a mi ignorancia. ¿No? Le contesto. Su pregunta es muy buena y hace hincapié en algo que quizá tengo que explicar más en detalle para que se entienda. La telomerasa per se no causa cáncer. De hecho, tenemos telomerasa, lo he explicado antes, cuando somos embriones hay toneladas de telomerasa altísima, más que en un cáncer, y no se produce cáncer. O sea, somos embriones sanos y todo ocurre de manera natural. La telomerasa no produce cáncer. La telomerasa simplemente es una enzima que rejuvenece los telómeros, que mantienen las células jóvenes, por decirlo de alguna manera. Lo que produce cáncer es el proceso de envejecimiento, la acumulación de daños en nuestro material genético, que se producen pues, por agentes externos, fumar, la alimentación, y bueno, porque conforme envejecemos se va acumulando daño en nuestras células. ¿Qué ocurre? Que estas células dañadas, para terminar siendo una célula del cáncer, entre otras cosas, tienen que activar la telomerasa pues, para ser, digamos, capaces de dividirse de manera indefinida. Pero la telomerasa, digamos, es necesaria para el cáncer, pero no produce cáncer. Igual que el cáncer necesita telomerasa, necesita glucosa para dividirse. Por decirlo algo, si le quitáramos completamente la alimentación a un organismo, pues nos moriríamos nosotros, pero también se moriría el cáncer. Por lo tanto, la telomerasa no produce cáncer. Pero el cáncer sí que se produce asociado al proceso de envejecimiento. Dicho esto, a nosotros nos preocupaba mucho este tema que usted ha sacado y por eso hicimos el experimento que le he contado antes. Lo que hicimos fue dar una inyección con telomerasa a estos ratones y ver si tenían más o menos cáncer, y lo que vimos es que tenían menos cáncer. El cáncer también aparecía más tarde con el resto de las enfermedades. Además, hace poco publicamos otro trabajo donde hicimos algo parecido y entonces hemos demostrado ya que realmente la telomerasa per se no produce cáncer. Lo que pasa es que el cáncer necesita la telomerasa. Sí. ¿Cómo puedo medir mis telómeros? Bueno, pues en los laboratorios sabemos medir los telómeros, pero también hay empresas ahora mismo que pueden medir los telómeros. Es algo que no está todavía en los sistemas públicos de salud, pero la verdad es que hay muy pocos biomarcadores. El resultado de toda esta investigación de los últimos 20 años, todavía no hay nada que se esté aplicando realmente ahora mismo en los sistemas sanitarios públicos, ¿no? Y sí que esperamos que con el tiempo pues, se aplique, porque personalmente, y no solo yo, mucha gente pensamos que la mejor manera de evitar estas enfermedades es prevenirlas y sobre todo detectarlas a tiempo. El cáncer es un ejemplo claro. No tenemos ahora maneras de saber si alguien va a tener un cáncer o no. No hay buenos biomarcadores. Si lo supiéramos, podríamos detectarlos a tiempo y quitarlos cuando todavía son pequeñitos, ¿no? Cuando todavía son microscópicos y se pueden eliminar con una simple cirugía, ¿no? Entonces, es muy importante que haya biomarcadores, ¿no? para detectar las enfermedades a tiempo y que sean más curables, ¿no? Porque la enfermedad, otro mensaje de mi charla que quiero que quede, que se retenga, es que no aparece un día de repente estamos enfermos y qué desgracia. No, esto es una cosa que lleva décadas y que está ocurriendo en nuestro organismo, ¿no? Sí. Sí. El estrés oxidativo es otra de estas rutas moleculares, una de las primeras, de las más populares, porque yo creo que esto sí que ha trascendido y todos, quizá porque es intuitivo, pensamos que somos una especie de hierro y que el hierro se va oxidando y que no es tan simple. El estrés oxidativo puede que tenga un papel importante en el envejecimiento, pero le pondré un ejemplo. Cuando se ha hecho algo parecido a lo que hemos hecho con telomerasa, es decir, para demostrar que la telomerasa es importante realmente, que los telómeros son importantes, lo que hemos tenido que hacer es retrasar el envejecimiento aumentando telomerasa y retrasando el acortamiento telomérico. Cuando se ha hecho lo mismo con estrés oxidativo, cuando se han hecho ratones súper protegidos del estrés oxidativo, con unas enzimas que les protegen del estrés oxidativo, no viven más. Es decir, seguramente será importante el estrés oxidativo en el envejecimiento, pero no es
pensamos que no es una de las rutas moleculares importantes, aunque es lo más popular y todo el mundo lo entendemos. Y seguramente se ha generado muchísimo dinero vendiendo antioxidantes, etcétera. Pero cuando se ha hecho la investigación realmente de cómo de importante es, o sea, ¿podemos frenar el envejecimiento de un ratón dándole antioxidantes? No se ha conseguido alargar la vida de un ratón dándole antioxidantes, incluso favorecen la aparición del cáncer en algunos experimentos, ¿no? Es muy importante la investigación para realmente demostrar qué cosas son importantes y cuáles no. Sí, gracias por su charla. Una pregunta aquí, un chaval, jovencito, y ahora vamos para allá. Muchas gracias. No sé si lo has explicado de una manera clara, pero el gen de la telomerasa que es lo que hace que a los ratones, ¿de dónde lo tenéis? Lo tenemos en toda la telomerasa, lo tenemos en todas nuestras células de todo el organismo. La manera de quitarlo en ratones, ¿cómo se hace esto? Esto también fue un premio Nobel a Mario Capecchi en los años... Hace poco también uno de los premios Nobel fue cómo hacer ratones que se llaman knockout, o sea, ratones donde tú quitas un gen. Y lo que se hace es que se quita el gen en el estadio embrionario. Se quita el gen básicamente a todas las células del embrión. Y entonces el organismo que sale de ese embrión va a ser un organismo que tenga todos los genes menos ese. Y eso es lo que se llama un ratón knockout. Y de hecho yo cuando estuve en Estados Unidos haciendo mi especialización, mi trabajo allí con esta investigadora Carol Greider fue hacer un ratón sin telomerasa. Y fue la primera vez realmente que se demostró que la telomerasa era importante para cáncer y para envejecimiento. Ese fue mi proyecto en el laboratorio de Carol. Pero sí, se pueden hacer ratones knockout, se pueden quitar los genes, se pueden poner los genes. Todo esto se hace gracias a lo que se llama la biología molecular, la ingeniería genética. Para hacer la terapia génica, no, tú puedes obtener, en el caso de la telomerasa del ratón, puedes coger cualquier célula del ratón y puedes amplificar ese gen con técnicas de biología molecular. Es muy fácil esto hacerlo. Y después este gen lo puedes poner en el virus y lo puedes infectar en los ratones y entonces pones telomerasa. Pero tú los genes los puedes aislar en el laboratorio. Muy fácil, de una muestra de saliva, de sangre, de un ratón puedes aislar los genes y los puedes poner donde tú quieras y los puedes llevar a las células que tú quieras. Y también puedes hacerlo con los genes humanos, etc. Una pregunta quería hacer muy simple. Sí. ¿Todo esto influye por qué las células cancerosas van mucho más deprisa en los jóvenes que en las personas mayores? ¿Influye todas estas cosas que estamos hablando? Pues sí, es muy posible que sea porque las personas mayores tienen telómeros más cortos, estas células tienen menos capacidad de división y por eso el tumor también crece más lento. Eso puede ser una explicación, pero realmente yo creo que no se sabe exactamente por qué es. Yo creo que en parte puede ser porque los telómeros limitan también la capacidad de proliferación de las células del cáncer, precisamente por al tener telómeros más cortos, aunque haya telomerasa que los mantiene más o menos, pues también será más difícil que en un organismo joven, con telómeros largos, cuando ocurre el cáncer, es mucho más agresivo, crece mucho más rápido. Los cánceres infantiles son muy agresivos, crecen muy rápido, seguramente porque los telómeros son muy largos. Sí. Me voy a referir la pregunta concretamente al cáncer de mama. En su exposición ha estado todo ligado al envejecimiento. Entonces, yo he leído una estadística del cáncer de mama, cómo está avanzando en edad, que se detectan muchos alrededor de 30 años, 40. Entonces, ahí sí que me ha llamado la atención un poco porque lo del envejecimiento no lo he visto. Bueno, el envejecimiento empieza ya a partir de los... Bueno, lo discutíamos antes, el envejecimiento realmente, como yo lo entiendo, como lo entendemos los científicos, no son las arrugas, insisto, no es el pelo blanco. Realmente este proceso de acortamiento telomérico empieza tan pronto como el desarrollo embrionario. O sea, sabemos ahora que, por ejemplo, madres que han sufrido estrés durante el embarazo ya nacen niños con telómeros más cortos de lo normal. O sea, esto ocurre, es un proceso molecular y está ocurriendo todo el rato. Entonces, de todas maneras, ¿por qué se piensa que
que el cáncer de mama se va anticipando? Bueno, primero, en parte es debido a las técnicas de diagnóstico y a que se diagnostica mucho más temprano. Quiero decir, ahora se detectan muchos cánceres que antes no se detectaban porque no se hacían todas las revisiones ni había la conciencia sobre la salud que hay ahora. Eso es en parte. También se piensa que los hábitos de vida están influyendo, en el caso del cáncer de mama, pues, por ejemplo, los alimentos que vengan de animales tratados con hormonas, y esto ocurre pues, en algunos tipos de carne, incluso las verduras, los pesticidas son análogos de hormonas, los pesticidas con los que se tratan muchas verduras, o los alimentos las cosas que se utilizan en las piscifactorías, es decir, la alimentación que tenemos ahora tiene hormonas, y las hormonas, por lo menos una parte importante del cáncer de mama es de origen hormonal, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que en el cáncer de mama también la alimentación es una de las cosas que seguramente está aumentando la incidencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace un año y pico dijo claramente que el consumo de carnes rojas, de carnes tratadas, etcétera, aumentaba el cáncer. Y no sé si le hemos hecho mucho caso o no, pero es equivalente cuando dijo que el tabaco producía cáncer. Quiero decir que cáncer también se produce por los hábitos de vida y la alimentación. Sí. Si la enfermedad se da por el envejecimiento, ¿por qué hay tanto cáncer infantil y tanta diabetes infantil? Sí, el cáncer infantil es una enfermedad rara. Ya sé que cuando hay un caso de cáncer infantil es algo muy doloroso, pero la frecuencia del cáncer infantil es muy baja. Se considera por frecuencia una enfermedad rara. Además, los cánceres infantiles son muy diferentes de los cánceres de adultos. Son normalmente leucemias o sarcomas, etcétera, y se producen por alteraciones bruscas de los cromosomas. Es decir, seguramente durante el desarrollo embrionario ha habido una fusión de dos cromosomas, ha ocurrido una cosa muy violenta a nivel de cromosomas y por eso se ha producido el cáncer. Pero los niños no tienen cáncer de páncreas, ni de pulmón, ni los cánceres que sufrimos los adultos. Por lo tanto, sí que es verdad que hay cáncer infantil, yo no digo que no lo haya, pero han visto la frecuencia es muy, muy baja. Y no está asociado en ese caso, obviamente, al proceso de envejecimiento. Está asociado a aberraciones de los cromosomas muy grandes y que ocurren de repente durante el desarrollo embrionario. Lo mismo puede ser en el caso de la diabetes. Es diferente la diabetes infantil que la diabetes asociada al proceso de envejecimiento. Son enfermedades diferentes. Es una excepción. Pero el cáncer infantil es una enfermedad rara por su frecuencia. Bueno, yo quería preguntar, como has dicho antes, que solo está presente la telomerasa en nuestro ciclo embrionario. ¿Por qué razón luego desaparece cuando somos chicos? Sí, bueno, esto ha sido una sobresimplificación, porque sí que tenemos telomerasa en el organismo adulto en algunas células, lo que se llaman las células madre, que son las células que regeneran los tejidos, tienen capacidad de activar esta telomerasa, lo que pasa es que, aunque la pueden activar, no es suficiente para frenar el acortamiento telomérico. De todas maneras, tu pregunta sigue permaneciendo. ¿Por qué? Tu pregunta sería, ¿por qué nuestros telómeros se acortan? ¿Por qué no tenemos unos telómeros que se mantengan durante más tiempo y en vez de vivir 80 años de vida media, vivimos 300 años? Bueno, pues esto hay que preguntárselo a la naturaleza, ¿no? Yo creo que la naturaleza ha ajustado los genes de cada especie dependiendo del tiempo que esta especie sobrevive en la naturaleza y los humanos en la naturaleza sobrevivíamos muy poco tiempo. Unos 20 años, 30 años como mucho, habíamos muerto antes de una infección, de frío, de hambre, etcétera. Entonces no tenemos mejores genes ni tenemos mejores telómeros porque no le merecía la pena a la naturaleza hacer una especie humana que estuviera joven hasta los 80 años, porque es que nos moríamos a los 20 años o a los 15. ¿Me explico? Por eso el ratón tiene unos genes mucho peores que el murciélago, porque el murciélago, como vuela, tiene menos predadores y entonces se puede permitir tener unos genes que le mantenga joven durante más tiempo a un ratón que en cambio vive solo 2 años Pero ningún ratón en la naturaleza vive 2 años. La vida media de un ratón en la naturaleza son 3 meses. El ratón tiene unos genes
que en el laboratorio le permiten vivir hasta los 3 años, pero ¿qué pensaríamos? Uy, qué horrible, ¿no? Un ratón solo vive 3 años, pero es que en la naturaleza un ratón vive de media 3 meses. Tiene unos genes fantásticos para lo que duraría en la naturaleza. ¿Qué pasa con nuestra especie? Que ya no somos naturales. Ya no nos morimos a los 20, 15 años, ni a los meses después del nacimiento. Llegamos a vivir hasta los 80 años. Estamos viviendo ya con unos genes que no son suficientemente buenos como para mantenernos sanos, vigorosos, hasta los 80 años. No sé si te he contestado a tu pregunta. Pero hay una cosa que se llama evolución y que ha ajustado las longevidades de las especies dependiendo del tiempo que sobrevivíamos en la naturaleza. Y nosotros éramos mucho peores que las ballenas en eso. Las ballenas sobrevivían mucho más que los humanos en la naturaleza. Enhorabuena por la presentación. Gracias. 2 preguntas. Los blastocistos, entiendo que no todos tienen los telómeros de igual longitud, sino que igual dependen de la edad de los padres o otros factores. Es muy interesante. Parece que hay una correlación entre sobre todo la edad paterna y después los telómeros del embrión resultante. Pero en teoría, el embrión, una vez que empieza a dividirse, ahí se activa la telomerasa y tendría que ser capaz de resetear los telómeros. Da igual la edad del padre o de la madre, debería de ser capaz de resetear los telómeros y el nuevo individuo tener unos telómeros normales para la especie, ¿no? O sea, todos llegan, digamos, al mismo nivel porque hay telomerasa de sobra. Claro, excepto en aquellas personas, aquellos embriones que heredan mutaciones, que son mutaciones en el gen de la telomerasa. Entonces ahí no se resetean bien los telómeros y estos niños cuando nacen tienen telómeros más cortos de lo normal, son normales al principio, pero después cuando tienen 15 años desarrollan anemia plástica o desarrollan enfermedades porque sus células madre no son capaces de regenerar y entonces se produce la muerte prematura, porque tienen telómeros mucho más cortos. Y la segunda, ¿se ha correlacionado que cuanto más vives, más largos tienes los telómeros? Pues es una pregunta muy interesante. Hay un estudio de más de, yo creo que son como 200.000 personas, una burrada de personas donde se ha medido la longitud telomérica en sangre. Es un estudio en California y curiosamente se ve que los telómeros se van acortando de manera lineal hasta los, pues no sé, 60 años, etcétera, y después hay como una especie de repechón. Y los individuos que llegan a vivir 80 años y más años tienen telómeros como si fueran personas más jóvenes. Y esto lo que quiere decir no es que los telómeros se alarguen cuando tienen 70 años, sino que los otros seguramente han desaparecido. No sé si me explico. Es decir, que personas que llegan a vivir más años, más allá de los 70 o los 80, son seguramente porque tienen telómeros más largos. Pero son estudios epidemiológicos de correlaciones, etcétera. Es decir, que sí que se piensa que que los telómeros son uno de los limitantes, de los aspectos que limitan la longevidad. Sí, pero hay otro. Después hay, sí. Respecto al fármaco que has nombrado que destruye la carcasa de proteínas de los telómeros, como todas las células, aunque más viejas, tienen telómeros, ¿cómo consigues que ese medicamento solo actúe a esas células cancerosas, destruyendo esas proteínas? Muy buena pregunta. Bueno, esto lo que... Realmente este no es un fármaco todavía, porque todavía no se está aplicando, lo hemos desarrollado en el CENIO y lo estamos desarrollando para que termine siendo un fármaco que se puede utilizar en humanos, pero lo que ocurre es un fármaco que lo que hace es inducir daño en los telómeros. Y vemos, obviamente, si lo pusiéramos en cantidades muy altas todo el tiempo, también terminaría afectando a las células normales. Pero vemos que este fármaco, en el tiempo necesario para frenar el crecimiento tumoral, no tiene efectos tóxicos en las células normales. Es lo que se llama una ventana terapéutica. De hecho, tiene menos efectos secundarios que la quimioterapia estándar. Sabes que la quimioterapia estándar, muchas quimioterapias lo que hacen es destrozar los cromosomas, o sea, directamente no destrozar los telómeros, es que destrozan el cromosoma y por eso matan a las células del cáncer, pero tienen efectos secundarios muy importantes en las células sanas. Lo que ataca los telómeros es más fino, más limpio, porque solo produce el daño en los telómeros, pero el resto del cromosoma está bien. Pero bueno, habría que hacer los ensayos clínicos para ver cómo de tóxico puede ser. En ratones vemos que no es tan tóxico y que se puede tener una ventana terapéutica de tal manera que tú puedas frenar el crecimiento tumoral y no producir efectos secundarios
severos. Si la genética ya determina la longitud de los telómeros, ¿la epigenética puede modificarlos, esa longitud? Claro que sí, claro que sí. La epigenética, por si ustedes no lo saben, están los genes los tenemos en todas nuestras células iguales, pero los genes no determinan todo en nuestro organismo. Cómo se regulan esos genes en cada célula, pues hace que una célula sea una célula del corazón y otra célula sea una célula del páncreas. O también puede hacer que aparezcan unas enfermedades antes que otras. No tanto tener el gen normal, sino ese gen cómo está funcionando. Y eso lo determina la epigenética. Los telómeros son epigenética, los telómeros no son genes, son un ADN repetido que hay al final del cromosoma y su acortamiento es un evento epigenético. Quiere decir que se van acortando y esto puede estar influido pues, por alimentación, por muchas cosas. Es decir, que la epigenética puede influir, por supuesto que sí, a los telómeros. Hola. Bueno, gracias por la conferencia. Gracias. ¿Los telómeros son iguales en todos los cromosomas? ¿Funcionan de la misma manera? Muy interesante. Podemos medir los telómeros de cada cromosoma y no son todos iguales. Tienen distintas longitudes. Se piensa que con que se acorte un telómero ya vale para que sea una catástrofe, pero la verdad es que no se acortan todos por igual ni en todos los individuos. O sea, cada cromosoma tiene unos telómeros diferentes y no siempre se acorta el mismo cromosoma antes, es decir, hay mucha variedad, pero con que se acorte un telómero de todos los cromosomas que hay, de todos los telómeros que hay, con que uno solo se acorte, eso ya es una catástrofe, porque esto se ve por la célula como un daño irreparable y va a empezar a llevar a los problemas, etc. Pero sí, no son todos iguales. Muy bien, María. Pues muchas gracias Muchas gracias a participar. ustedes por las preguntas.